Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, perdón, de Administración. Vamos a continuar con lo que viene siendo el acto jurídico. Hemos visto que lo más importante del acto jurídico es el contrato, la forma en cómo se manifiesta el acto jurídico o la forma más icónica del acto jurídico es el contrato. ¿Por qué? Porque en un contrato hay un acuerdo de voluntades. O sea, yo quiero comprar, tú quieres vender, yo quiero depositar, tú vas a guardar lo que te doy de depósito, es decir, hay un acuerdo. De esta manera vamos a ver ahora cómo se clasifica el acto jurídico y de esta manera ir avanzando en lo que viene siendo este tema de derecho, que es muy importante para ustedes los administradores, porque reitero, si algo que distingue a los administradores es constantemente celebrar contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, de depósito y de muchos más. Entonces, por eso la importancia de esta materia y la importancia de estos temas para que los vayas visualizando, los vayas entendiendo y los vayas, por tanto, en su momento oportuno a llevar a la práctica. Dentro de lo que es la clasificación del acto jurídico, hablamos de los actos jurídicos unilaterales. ¿Cuáles son los actos jurídicos unilaterales? Cuando interviene una sola persona. Aquí no se necesita dos personas, una sola persona es la que interviene. Dentro del caso más ejemplificativo del acto unilateral está el testamento. Ya lo hemos dicho, lo volvemos a comentar, el testamento es un acto unilateral, donde solamente el testador o la persona que va a determinar cuál es su última voluntad una vez que fallezca y cómo quedan sus bienes, es un acto unilateral. Si bien es cierto, está ante el notario, pero el notario simplemente toma nota, es decir, toma lo que viene siendo la declaración de la persona. Él no interviene más que simplemente respetar la voluntad de la persona. Él interviene, pero nada más para efectos, como hemos dicho, de ver si la persona está lúcida, está en sus cinco sentidos, para ver que la persona no está bajo presión, bajo amenaza, para que la persona, su voluntad sea libre, su voluntad sea por tanto espontánea y no esté condicionada, bien sea por algún familiar que lo amenazó, bien sea por alguien más que pues lo amenazó. Entonces, como puedes ver, son actos unilaterales. Un ejemplo más lo tenemos en lo que viene siendo las ofertas y las promociones de los centros comerciales. Un centro comercial cuando te dice, compre uno y llévese dos, o hay un descuento del 40, del 50%, es un acto unilateral. Él solito se está comprometiendo a darnos esa oferta, a mantenernos esa oferta. Comercial Mexicana ahorita tiene un descuento del 50% en X producto. Como puedes ver, él solito se comprometió, él solito está haciendo la oferta. Y nosotros pues tenemos que reclamar en caso de que no cumpla la oferta. Pero como tú bien sabes, los centros comerciales son muy especiales, no son tan, vamos a decir, tan tontos. Te ponen descuento del 50% hasta tal fecha, hasta el día viernes, día lunes tal, es decir, te la condicionan. Si usted viene antes de tal día, yo le mantengo la oferta. La oferta no es para todo el año, es por un tiempo determinado. O dos, no hay tiempo determinado, pero sí te dicen, la oferta se mantiene hasta en tanto se tengan existencias o se mantenga en almacén el producto que está ofertando. De esta manera, como puedes ver, son actos unilaterales en los que interviene una sola persona, como es el testamento, como vienen siendo las ofertas, las promociones que hacen algunos centros comerciales o algunos proveedores. Tenemos los actos bilaterales. Los actos bilaterales, por razones obvias, dos, lateral, dos lados, son aquellos en los que participan dos o más personas, siendo la totalidad de los contratos, si no es que la mayoría de los contratos, en donde intervienen pues dos partes: comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, depositante, depositario, comodante, comodatario, mutuante, mutuario y así por el estilo. Sabemos que en todo contrato intervienen dos o más personas. Y de una vez hay que ir aprendiendo los términos legales, cómo se maneja. Insisto, en un arrendamiento usted y yo coloquialmente hablamos de lo que es el casero, el propietario y el inquilino. Pero en términos jurídicos y en términos formales, lo correcto es el arrendador, quien viene siendo el casero, quien viene siendo el propietario, y el arrendatario, que viene siendo el inquilino, compañeros. Así que hay que ir viendo, ya lo veremos en su momento oportuno, en los contratos, las partes, ¿cómo se llaman las partes que intervienen en los contratos? Para que usted de antemano sepa qué papel desempeña, si es arrendador o es arrendatario. Al principio nos va a costar un poquito de trabajo, pero obvio con el tiempo vamos a aprender quién es arrendador, quién es arrendatario,
quién es depositante, quién es depositario, quién es comodante, quién es comodatario, quién es usufructuante, usufructuario. Y varios términos que debemos ir ampliando porque pues ya a nuestro nivel de licenciatura futuro debemos de manejarnos con estos términos. Ya lo coloquial, lo vulgar, lo común, que es el lenguaje propio de todos nosotros, lo tenemos que ir dejando. Se supone que nos vamos a codear nosotros a futuro con directores, con subdirectores, con gerentes, con personas de altura. Estos vienen siendo, por tanto, los famosos actos bilaterales. Tenemos también los actos onerosos. Los actos onerosos son los que implican una contraprestación, un pago, un costo, el cumplimiento de una obligación. El ejemplo lo tenemos obviamente en la compraventa. Tenemos que adquirir un producto, adquirir una mercancía, adquirir un bien, implica no solamente el que yo obtenga ese producto, sino que debo pagar un precio por él, una cierta cantidad de dinero, el arrendamiento. Sabemos que yo puedo rentar un departamento, una casa, lo que sea, puedo disponer de ella, pero esto implica que yo a cambio de que me permitan disponer de esa casa, de ese departamento, de esa finca, tengo que pagar, por tanto, un costo, lo que viene siendo la renta, una renta mensual que de común acuerdo estableceremos con el arrendador sobre el monto a pagar. Lo mismo pasa con el depósito, los almacenes de depósito, las famosas bodegas. Puede ser que sea un empresario que tenga muchos productos o materia prima, pero no tenga dónde guardarlos. Mis oficinas o mi fábrica que tengo es insuficiente para almacenar tantos bienes o tantas mercancías y si los dejo a la intemperie, pues se pueden echar a perder el sol, el agua y varios factores externos pueden echar a perder mi mercancía. Busco entonces un almacén de depósito, busco lo que se conoce como una bodega, y entonces acuerdo que el que tiene la infraestructura necesaria para proteger del calor, del frío, de la lluvia, etcétera, etcétera, mis mercancías o mis productos, pues entonces acuerdo con él, hacemos un depósito. Pero obviamente este depósito va a implicar que yo le tenga que pagar algo, le tenga que dar lo que viene siendo pues el transcurso del tiempo en que dura este depósito. Entonces, los contratos onerosos, o los actos jurídicos es lo mismo. Contrato y acto jurídico, no determinado lo podemos tomar como sinónimos. De hecho, son sinónimos. Son los que implican una contraprestación. Es decir, no nada más recibo algo, sino que también tengo que dar algo a cambio. Implican un pago, implican un costo, implican el cumplimiento de una obligación. El ejemplo lo tenemos en la compraventa, el arrendamiento y el depósito con lo antes explicado. Otra clasificación más son los famosos actos jurídicos gratuitos. Los actos jurídicos gratuitos son los que se otorgan sin pedir, sin solicitar o esperar algo a cambio. Ejemplo, la donación, que comúnmente se conoce como los regalos. Cuando alguien de nosotros nos obsequia o nos da algo o nosotros al revés regalamos algo con motivo X, lo estamos dando sin recibir nada a cambio, ni estamos tampoco esperando que nos den algo a cambio. Los regalos, que viene siendo la donación o el ejemplo típico de la donación, es cuando damos algo, transmitimos algo sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio y sin condicionar nada a cambio. Creo que todos alguna vez hemos regalado o bien nos han regalado algo y cuando hemos regalado o hemos recibido algún regalo, pues jamás condicionamos, jamás pedimos algo a cambio. Esos son contratos o actos jurídicos gratuitos. Son los que se otorgan sin pedir, sin solicitar o esperar algo a cambio. El ejemplo típico de este contrato, el clásico, viene siendo la donación, que coloquialmente o vulgarmente nosotros le conocemos como los famosos regalos. Regalos de cumpleaños, regalo de boda, regalo del niño, regalo que usted quiera, donaciones. Al final, un regalo no es sino más que una donación o una donación no es sino más que un regalo que hacemos al final, porque, insisto, no estamos pidiendo nada a cambio, ni estamos exigiendo, ni estamos condicionada nada a cambio. Una más es la de los actos jurídicos formales. Los actos jurídicos formales son los que deben realizarse ante la autoridad competente, cumpliendo con los protocolos o las reglas previamente establecidas. Ya hemos hablado también mucho de esto, en el sentido cuando hablamos de los elementos de validez, que los contratos, acuérdate, la palabra se le lleva el viento, papelito habla, compañeros, nada de que lo dejamos a que, pues ya acordamos, ya quedó en esto, no hay ningún problema, eres mi hermano, eres mi primo, confío en ti, eres mi abuelita, no. Jurídicamente, compañeros, todo papelito habla. Y todo papelito habla implica que todo contrato, que toda transacción, que toda negociación a la cual
como administrador tú tienes que llevar a cabo papelito, habla. Ya hemos dicho también que hablamos de documento privado y hablamos de escritura pública. Documento privado cuando por razones de dinero, razones de no muy poca importancia, es simplemente un contrato, un convenio escrito. Pero cuando hablamos de operaciones fuertes, no sé, un inmueble, no es lo mismo comprar una bicicleta, comprar un par de computadoras, con la factura es más que suficiente, que comprar un terreno o comprar un departamento. Aquí sí, papelito habla, compañeros. Igual un préstamo. Si hacemos un préstamo, más vale hacer un contrato de préstamo o de mutuo, porque, compañeros, papelito habla. Y más si el préstamo lo hicimos a 1 año, a 2 años, a que se pague, etcétera, etcétera. Imagínate. En 2 años ya tenemos dos versiones, pueden pasar muchas cosas, lo que antes era una bonita amistad, hoy es un conflicto entre las partes y hoy entonces alguno de ellos o los dos van a tratar de hacerlo a su manera. No, 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 no. Tú me dices que yo no te iba a pagar intereses más que solamente al final del contrato. No, quedamos que los intereses iban a ser cada mes. Quedamos que el interés iba a ser del 20%, no, y menos el 20%. Porque yo al menos en la práctica cuando hago esto, lo más que acepto es un interés del 10%. Y pensando que así fuera, pues yo no estoy de acuerdo con el 20%. Entonces, compañeros, los actos jurídicos son formales. Papelito habla. Y usted como administrador, pues constantemente va a hacer operaciones. Sí, tienes un proveedor, tienes un cliente de años, de 10, 15, 20, lo conoces, inclusive te ha invitado a su casa, lo has invitado a su casa. Inclusive han ido más allá de una relación de negocios, una relación, vamos a decir, de amigos, han convivido, pero esto no te debe de impedir que en un momento determinado, pues lo dejes a la palabra. Precisamente por eso, insisto una vez más, que no somos familiares, que no somos, sí, precisamente porque somos familiares y somos amigos, quiero que esta amistad y esta familiaridad se mantenga por siglos de los siglos. Y no quiero que a través de esta operación al rato tú y yo nos tengamos que pelear, porque tú me dirías que a lo mejor es otra cantidad, yo te digo otra cantidad, y no es que desconfíe de ti, pero precisamente para que tanto tú como yo tengamos certeza, tengamos legalidad y no tengamos problemas a futuro, no está por demás un papelito. También te recuerdo que depende del asunto que vayas a tramitar, depende también el papelito que vas a utilizar. Si un momento determinado va a ser un asunto, un trámite a nombre de una persona, de recoger ciertos documentos de no mucha importancia, pues con una carta poder más que suficiente. A veces los gestores, por ejemplo de las escuelas, cuando vamos a recoger documentos a la SEP, la Dirección General de Profesiones o alguna otra autoridad, pues con la simple carta poder es más que suficiente para que yo, a nombre del Instituto X, Y o Z, pueda recoger o recibir documentos, no sé, títulos, profesionales, certificados, calificaciones, etcétera, constancias. A nombre de la escuela necesito una carta poder. Pero también hay algunos otros trámites que no es suficiente la carta poder. Se requiere el famoso poder notarial. Un poder especial, un poder general para pleitos y cobranzas, un poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración o actos de dominio, dependiendo de qué la empresa te está facultando. Y tú como futuro administrador deberás también saber si en otro determinado te delegan ese tipo de atribuciones, que gestiones a nombre de la empresa algunas operaciones, pues habrá que saber qué tipo de documento tienes que tener. A la carta poder no es suficiente. A el poder especial no es suficiente. A el poder general para pleitos y cobranzas no es suficiente. El máximo o el absoluto, el universal, es el poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración o de dominio. Pero también, compañeros, no a cualquier persona, una empresa le suelta este poder. No a cualquier abogado, contador, perdón, o administrador. Los dueños o propietarios o directivos le otorgan un poder tan amplio, permítame la palabra tan amplísimo, a estas personas. Porque decir que tienes poder para actos de administración o de dominio, pues implica, por tanto, que inclusive puedes hasta vender la empresa, puedes inclusive vender parte de la empresa, de sus instalaciones, de su equipo, y pues ahí no hay argumento de que yo no lo faculté, de yo no lo autoricé. Pues discúlpame, si tú le das un poder general para pleitos, cobranzas de esta administración, pues ya ese poder sí implica que la persona pueda hacer ese tipo de actos. Entonces, todo, compañeros, con papelito habla.
De tal manera que si en un momento determinado tu gestor o tu apoderado o tu abogado o tu contador se queda en sus funciones, piensa porque la autoridad o la otra empresa no se dio cuenta que tenía un poder limitado, pues al menos tienes forma de defenderte. Pues sí, el señor tiene un poder, pero ese poder no lo faculta para que él pueda llevar a cabo esta operación a nombre de la empresa, porque es un poder general, pero no para actos de administración, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, los problemas incrementan, las dificultades se complican conforme vayamos avanzando y conforme el cargo o puesto que nos vamos dentro de una empresa. Por eso es importante saber este tipo de clasificación de los actos jurídicos. Son actos jurídicos formales los que deben realizarse ante la autoridad competente, cumpliendo con los protocolos o las reglas previamente establecidas. Ejemplo, el mandato, la fianza y la hipoteca son contratos eminentemente formales. Y de hecho todos, salvo la importancia o salvo el dinero, pues mi mal consejo es que todos sean por escrito ante notario. Ya los de menor importancia, menor cuantía, pues como se acostumbra, se estila con la entrega de la factura, la entrega del pedido, con la entrega de la remisión, más que suficiente. Tenemos los consensuales, lo que te decía. Los consensuales son los que se realizan o perfeccionan por el simple acuerdo de las partes, por el pago y la entrega del bien y del objeto, que es lo que la mayor parte de nosotros llevamos a cabo. Vamos a una papelería, vamos a una carnicería, vamos a algún lugar, todo es consensual. ¿Cuánto vale esto? Tanto. Muy bien, te conviene, pagas, te lo entregan y se acabó. No requerimos de algún pedido, de algún contrato, de algún recibo, de alguna constancia, lo mucho con el ticket, como se le llama, o con la nota de pago o la factura, más que suficiente. Basta con que nos pongamos de acuerdo y se acabó el asunto. Es lo típico, pues los tenemos en los tianguis, ¿sí? Más que en los centros comerciales, los centros comerciales ya te ponen ahí el precio, ya tienen ahí el precio. Ya nada más tú dices si lo compras o no lo compras según estimes que el precio es correcto, que el precio está muy elevado. Pero en los tianguis, por ejemplo, pues ¿qué hacemos? O en los famosos bazares navideños. Vemos un juguete, nada más preguntamos cuánto vale y se acabó el asunto. Vamos que tanto, si estoy de acuerdo, le pago inmediatamente a la persona y con eso se acabó. Sí, no requiero llevar a cabo otro tipo de situaciones. Con eso es más que suficiente. Los contratos consensuales, que son los que la mayoría llevamos a cabo o realizamos, son los que se realizan o perfeccionan por el simple acuerdo de las partes, por el pago y la entrega del bien u objeto. Yo te pago, tú me entregas el bien y se acabó el asunto. No más formalidades, no más de todo. Se llevan a cabo y se terminó el asunto. Parecidos a los consensuales son los instantáneos o momentáneos. Los instantáneos o momentáneos son los que se perfeccionan al momento de realizarse. Son los que se perfeccionan al momento de ejecutarse y se cumplen inmediatamente, lo mismo que los anteriores. Voy a cualquier farmacia, centro comercial, simplemente cuánto vale la medicina, tanto pago, se acabó el asunto. Son instantáneos. Al momento en que se adquieren, en que se llevan a cabo, se cumplen, se ejecutan. No requieren de mayor trámite o de mayor situación por el estilo. Simplemente se llevó a cabo. En contraposición a los instantáneos, tenemos a los de tracto sucesivo. ¿Cuáles son los de tracto sucesivo? Pues son los que se ejecutan o se cumplen por periodos, por lapsos de tiempo. Ejemplo, el arrendamiento, la compra-venta en abonos y el mandato. Sabemos que el arrendamiento lo hacemos por un año, por 2 años, pero establecemos que hay que pagar una renta mensual de tanto dinero. Entonces, estos contratos van cumpliendo mensualmente, de acuerdo al tiempo que hemos pactado o que hemos establecido. Lo mismo, la compra-venta en abonos. ¿Cuántas veces hemos realizado compraventas en abonos? La famosa frase de pagos chiquitos, algo así por el estilo. Pues vamos mensualmente haciendo nuestra liquidación. Sabemos que en estas tiendas como son, Electra, Coppel, la mayoría de los productos o las mercancías se adquieren justamente eso, a crédito o en abonos. El precio total es tanto, pero como lo voy a pagar en abonos, bueno, pues cada mes tengo que estar liquidando ese contrato hasta cumplir el año o el plazo que me dieron para poder cubrir la cantidad total y obviamente lo que vienen siendo los intereses. Entonces, como puedes ver, los de tracto sucesivo son los que se ejecutan o se cumplen por periodos o lapsos de tiempo.
El ejemplo típico es el arrendamiento y la compraventa en abonos, entre otros, y también el mandato. ¿Por qué el mandato? Porque cuando me dan a mí un poder general o un poder para rentar a la empresa, tú bien sabes que, pues, ejemplo, para ir a aclaraciones ante Hacienda, pues lo hacemos por periodos. Cuando tenemos que hacer devolución de impuestos o trámite alguno por el estilo, también es por periodos. Pero para que no me estén constantemente dando ese poder, constantemente pidiéndole a la empresa que necesite otro poder, ya me dan un poder donde ahí me autorizan que tengo la personalidad para poder presentarme ante Hacienda para acreditar o bien devolución de impuestos y tal X. Entonces, cada vez que se necesite, pues cada vez que se requiera, voy a tener que acudir con mi poder y con eso más que suficiente. Entonces, ahí tenemos los famosos contratos de tracto sucesivo, que son lo contrario o lo opuesto a los contratos o actos jurídicos instantáneos o momentáneos. Tenemos también los contratos o los actos jurídicos principales, en contraposición a los accesorios. ¿Cuáles vienen siendo los principales, compañeros? Los principales son los que existen por sí mismos, que no necesitan de otro acto jurídico para su existencia. Son actos propios, actos que tienen vida propia, actos que necesitan que se necesite celebrar otro contrato, otro negocio para que tengan su validez o su existencia. El ejemplo típico lo tenemos en la compraventa y en el arrendamiento. Cuando yo realizo un arrendamiento, la renta de una casa, de un departamento, pues simplemente realizo mi contrato y se acabó. Es un contrato principal. No depende de otro acto. Si te voy a rentar la casa, el departamento, siempre y cuando me traigas tu testamento, me traigas tu acta de matrimonio, ¿no? Simplemente el contrato de arrendamiento es un contrato que existe por sí mismo, que no depende de otro contrato o de acto jurídico para que pueda celebrarse o llevarse a cabo con eso. Lo mismo pasa con la compraventa o con el depósito. Son contratos que existen por sí mismos, que se dan por sí mismos, que no necesitan de otro contrato o de otro acto jurídico para que puedan llevarse a cabo. Y para que quede más claro esto de actos principales, tenemos a los actos accesorios. Los actos accesorios, compañeros, son los que dependen de un acto jurídico principal, que no tienen existencia jurídica propia, sino que necesariamente necesitan que haya un contrato, otro acto jurídico antes que ellos, para que estos contratos accesorios puedan tener existencia. Ejemplo, lo tenemos en los contratos de garantía, concretamente en lo que es la hipoteca o lo que viene siendo la prenda. ¿Qué se requiere cuando nos dan un préstamo o un mutuo? Para que haya fianza o fiador se requiere de un arrendamiento. Ejemplo, voy con un banco y le digo, quiero que me des un préstamo, un crédito, un financiamiento. Cerramos un contrato de préstamo que es un contrato principal, que no requiere de otro acto para que exista. Simplemente acreditar que tengo la solvencia económica, tengo los bienes con que responder. Entonces el contrato dice, muy bien, te voy a dar el crédito por los 20,000, 100,000, el millón de pesos o los millones de pesos que quieres. Pero aquí viene la otra situación. ¿Con qué me garantizas este dinero que te voy a prestar? Sí, ya te lo presto. Pero en un momento determinado, ¿con qué me garantizas de que me vas a pagar este dinero? Entonces me dice el banco, dada la cantidad, quiero que me garantices este dinero que estoy proporcionando, pues con un bien inmueble. Es decir, por bien inmueble entendemos una casa, un terreno, un departamento, un edificio. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos que hacer un contrato accesorio, un contrato de hipoteca, que garantice que en caso de que yo, el deudor que ha obtenido un financiamiento, un crédito del banco, no logre pagar, entonces la hipoteca, los bienes que dan hipoteca quedan como garantía para que el banco pues los confisque, los embargue, los venda y por tanto recupere su dinero y sus intereses. Para que exista la hipoteca, necesitamos que haya un contrato principal. Porque dar la hipoteca nada más porque, bueno, aquí te entrego este bien mueble para garantizar, pero ¿qué vas a garantizar? Yo no te he prestado nada, no te he dado nada, entonces ¿qué vas a garantizar? No se puede así simplemente a secas. Lo mismo el contrato de prenda. Si yo te pido un financiamiento, pido un crédito, ¿qué me das de prenda? Prenda, entendemos bienes muebles. Ya lo vamos a ver, pero de una vez adelantamos.
Para garantizar el pago de un dinero, de un financiamiento, de un crédito, puede entregar bienes muebles o bienes inmuebles. Si entrego bienes inmuebles, es hipoteca. Pero si entrego bienes muebles, entonces es prenda. Los bienes inmuebles son los que no pueden moverse, los que no pueden trasladarse de un lugar hacia otro, ni por sí mismos, ni con ayuda de nadie. Un ejemplo, un departamento. Un ejemplo, una casa, una finca, un terreno, un edificio. No tenemos todavía la tecnología para poder trasladar un edificio, una casa de tanta construcción, de tantas habitaciones, de un lugar hacia otro. O sea, esto es difícil. Entonces, es un bien inmueble que no podemos mover, no podemos trasladar de un lugar hacia otro. Y por tanto, son bienes pues que obviamente tienen un valor elevado. Una finca, un terreno, un departamento, una casa, un edificio, tiene un valor muy especial. Entonces, ahí cuando nosotros pedimos un préstamo y el préstamo por razones obvias, hablamos de millones de pesos o de miles de pesos, entonces el banco o la persona que nos presta dinero nos va a pedir pues un bien inmueble que garantice justamente ese préstamo fuerte que estamos solicitando. Entonces, ahí hacemos una hipoteca, porque estoy hipotecando mi casa, mi departamento, mi terreno, mi finca, etcétera, para garantizar el cumplimiento o el pago del préstamo y de sus intereses. Pero pues, quizás por la cuantía o porque no tengo inmuebles o tengo muchos muebles, te voy a dar aparatos electrodomésticos. Voy a dar equipos de laptop o computadoras. Quizás equipos de teléfonos sofisticados, esos de 20,000, 25,000 pesos, etcétera, para poder garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, como puedes ver, aquí hacemos una prenda. No tengo inmuebles, pero tengo bienes muebles, tengo joyas, tengo relojes, tengo objetos de oro. Entonces, ahí estoy realizando una prenda. ¿Por qué? Porque son bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Muebles de movimiento, son los que pueden moverse, los que pueden trasladarse, los que podemos cambiar de un lugar hacia otro, bien sea por sí mismos o bien sea con ayuda de algo o de alguien. Un coche, un tráiler. ¿Sabes qué? No tengo bienes inmuebles, no tengo casa, no tengo departamento, pero tengo 3, 4 trailers, tengo 1, 2 Torton, tengo maquinaria, tengo equipo pesado, cuyo valor se estima en miles o en millones de pesos, que es más de lo que tú me vas a prestar. Entonces, ¿qué te parece si te dejo como garantía de ese préstamo, ese financiamiento, mis Torton, mis automóviles, mi flota de automóviles, mi flota de taxis, mi flota que tengo de vehículos, etcétera, ¿no? Quizás a lo mejor si la persona tenga un yate, tenga un avión, una avioneta, pues entonces eso sería un bien mueble. ¿Por qué? Porque pueden trasladarse por sí solos de un lugar hacia otro con ayuda de algo o de alguien. Entonces, como puedes ver, la hipoteca y la prenda solo existirán siempre y cuando haya un contrato principal. En este caso, un préstamo. Y del préstamo va a derivar un contrato accesorio, un acto jurídico accesorio que es la prenda o que es la hipoteca. Lo mismo en el arrendamiento. Hay arrendamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el arrendador o el casero para protegerse le dice a su arrendatario, quiero que me des 3 meses de renta anticipada. Para efectos de que si alguno te atrás, pues ahí al menos ya tengo ahí esos 3 meses de renta anticipada. 2, quiero que me nombres un fiador, de tal manera que esta persona se compromete a pagar en caso de que tú no lo hagas. Necesita, por tanto, un fiador, necesitamos, por tanto, que haya un contrato de arrendamiento. Porque si no hay arrendamiento, pues ¿cómo puede haber un fiador? Bueno, en otros casos que también se da el fiador. La famosa fianza, cuando alguna persona es sometida a un juicio penal y le piden, por tanto, la libertad bajo fianza. Si vas a salir, pero siempre y cuando garantices la reparación del daño con motivo del delito que cometiste, otorgándome una fianza. Entonces, como puedes ver, en este caso, la fianza viene a pasar a ser un contrato accesorio, un acto jurídico accesorio o complementario al acto principal. Para que tengas tu libertad, necesito que me des una fianza. Para que yo te rente el departamento o la casa, necesito que me nombres a un fiador. Para que en caso de que tú no puedas pagar, alguna situación, el casero se defiende. El casero tiene que ver la manera de que su dinero quede asegurado, lo mismo que el prestamista. El prestamista tiene que ver que realmente el dinero
que está proporcionando realmente haya garantía de que en caso de que no lo cubran, pues con algo yo puedo garantizar, alguien me garantice ese pago. Que entonces estamos expuestos a tener problemas. Quizás ahorita se vislumbra un futuro bien promisorio, sin problemas. Pero ahorita nunca falta ejemplo lo que ha pasado muchas veces con el famoso COVID. Nadie se imaginó lo que iba a pasar. La empresa que pide el préstamo al banco es una empresa sólida, fuerte, buenos dividendos, buenas ganancias, pero con motivo de, pensemos en los restaurantes, en los famosos GIM, o en este tipo de salones de eventos sociales, que todo se vino para abajo. De repente el mundo se le cerró. No había ingresos y por tanto, pues los bancos previenen, no son tontos, y sí te presto, o sea, ellos no dan paso sin guarache. Yo te presto lo que tú quieras, pero garantízame con un bien mueble, con un inmueble o con otra persona que en caso de que tú no me pagues o no cumplas con tu obligación, yo entonces te pueda embargar, confiscar tus bienes, los saco en venta, recupero mi dinero, o bien una persona, un familiar, sea el que en un momento determinado responda por ti, y de esta manera tenga yo dos personas, tres, cuatro, pues si puedes pedir los fiadores que quieras, no solamente es uno. Entonces, pues, ¿sabes qué? Pero yo quiero un fiador. Quiero que me nombres por lo menos tres, cuatro fiadores. De manera que si fulano no me paga, ni perengano, ni mengano, pues entonces tengo un cuarto que me debe de pagar. Eso me pasa también en los títulos de crédito, en donde ahí hablamos de lo que viene siendo el aval. Cuando pedimos un título de crédito, una alta de cambio o un pagaré, con motivo de que hemos prestado un dinero, nos han prestado un dinero, frente a la persona, nuestro acreedor nos va a pedir, en ese caso, un aval, que es lo mismo que el fiador. Pero para efectos civiles o efectos de actos jurídicos, es el fiador. Para efectos de cuestiones mercantiles, comerciales o de títulos de crédito, se llama el famoso aval. Pero para que exista aval, se requiere que haya una operación antes, un préstamo, un financiamiento. Y hay la importancia de los contratos, de los actos jurídicos accesorios. Son los que dependen de un acto jurídico principal. No tienen existencia propia. Ejemplo, son los contratos de garantía que vamos a ver en su momento oportuno. Para que haya hipoteca o prenda, se requiere que exista un préstamo o mutuo. Para que haya fianza o fiador, se requiere que haya de un contrato de arrendamiento. Bueno, esos son los accesorios. Otro tipo de contratos o de actos jurídicos son los llamados típicos o nominados. ¿Cuáles son los actos jurídicos típicos o nominados? Son los que están debidamente establecidos o consagrados por la ley civil, compañeros. Todo esto que hemos hablado de conceptos jurídicos fundamentales está reglamentado por el derecho civil. Y el derecho civil está contenido en lo que conocemos como el Código Civil. Nada más que cada estado tiene su propio Código Civil. Código Civil del Estado de México, Código Civil de la Ciudad de México, Código Civil del Estado de Hidalgo, Código Civil del Estado de Querétaro, etc. Por lo tanto, tenemos 32 códigos civiles. ¿Sale? Pero, compañeros, también tenemos lo que viene siendo el Código Civil Federal, que reglamenta las relaciones del gobierno federal en su carácter de particular. Entonces tenemos 32 códigos estatales y un código federal de carácter civil. Cada código civil reglamenta y establece los contratos, la compraventa, el arrendamiento, el mutuo, el préstamo. Entonces, cuando la ley civil, el código civil los consagra, son contratos típicos, contratos nominados que están debidamente consagrados, establecidos en la ley civil, en el código civil. ¿Por qué? No todos los contratos pueden estar reglamentados en el código civil, en las leyes. Porque vamos a hacer contratos de lo que menos te imaginas, compañeros. Puede haber muchísimos, muchísimos contratos que tenemos que llevar a cabo. Entonces, esos contratos son los que no están regulados por ley alguna y que las personas regulan o crean, mejor dicho, para regular una situación especial. Ejemplo, un contrato de convivencia para regular el uso de los bienes de propiedad común dentro de un condominio. Como tú bien sabes, en los condominios, fraccionamientos, unidades habitacionales, hay dos tipos de propiedad. La propiedad propia de las personas, la propiedad privada y la propiedad comunal.
porque tenemos pasillos, tenemos escaleras, tenemos en algunos casos elevadores que son de uso común. Tenemos jardines que son de uso común, es decir, que todos los condóminos pueden habitar en ellas. Pero como no sabemos vivir en sociedad nosotros, nunca va a faltar algún aprovechado que quiera adueñarse del jardín, que pueda adueñarse de una fracción de banqueta, que quiera ampliar su propiedad. Hay algunos condominios que tienen inclusive un auditorio o centro de convivencia social. Y nunca falta un embustero, o nunca falta un canijo que quiera adueñarse de ese centro para sus fiestas propias o para alquilarlos, inclusive a personas que no son de ese condominio y tener un fin lucrativo. Entonces, una persona bajo el carácter de que se siente que es condominio, se siente con derechos absolutos para disponer de los bienes de uso común. Por ejemplo, ya te he dicho. Entonces, como hay constantes problemas entre los condóminos, constantemente problemas que fulano se apropió del jardín, que perengano se apropió de un pedazo de banqueta, que perengano se apropió del auditorio del centro de eventos sociales, etc. Vamos a ver un convenio, un contrato que regule esa situación, que establezca las cláusulas bajo las cuales los condóminos podrán usar del jardín común en algún evento social, siempre y cuando avisen con anticipación a sus demás condóminos, que no sea de la noche a la mañana. Entonces sabemos que hoy es muy típico, inclusive en lugares que no son condóminos, que hoy la gente hace sus fiestas en la calle. Y así sin decir agua va, pone sus lonas, pone sus lonas, se me fue la palabra, y ahí hacen sus fiestas. Resulta que el vecino tiene su coche adelante y esa noche no lo puede poner en su casa. ¿Por qué? Porque le impide esta lona que pusieron para poder poner ahí su coche. Entonces vienen muchos problemas. Todos los condominios deciden fijar reglas. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a reglamentar el uso de las áreas de uso común? ¿Qué días o en qué momentos o qué necesitamos cubrir para que podamos disponer del salón del auditorio que tenemos? Pues resulta que el Día de las Mamás o el Día de las Madres todos quieren el salón de eventos sociales para que sus familias vengan a celebrar el Día de la Madre. Pues sí, pero no podemos que todos al mismo tiempo estén ocupando el salón de eventos sociales. Entonces vamos a fijar reglas de convivencia. Hacer un contrato de convivencia para hablar el uso de los bienes de propiedad común. Cláusula 1, únicamente los condóminos o personas que son propietarios de algunos departamentos van a disponer de los bienes. Ningún familiar, ninguna persona ajena al condomino podrá disponer de dichos bienes. Para que las personas, cláusula fulana, para que los condóminos puedan disponer de dichos bienes se requieren los siguientes requisitos. 1, estar al tanto de esto. 2, acreditar que son legítimos propietarios del departamento. 3, etcétera. Avisar con 15 días de anticipación que van a ocupar dicho espacio para efectos de una fiesta, de una convivencia, etcétera, etcétera. Avisar con por lo menos una vez dada la autorización, avisar a los demás condóminos con 3 días de anticipación que se va a disponer de dicho espacio para que tomen sus medidas necesarias en caso, etcétera, etcétera. Las personas que ocupen esa área de uso común lo tendrán solamente por un periodo de 24 horas, 48 horas, 72 horas, etc. Terminado dicho plazo, otra cláusula, las personas se comprometen a limpiar, a cuidar y a dejar en perfectas condiciones el área de uso común que utilizar. En fin, es obvio que este convenio no va a estar en el Código Civil. No va a estar ahí regulado, reglamentado. Hay ciertos contratos por su comercialización, por su constante uso, que los códigos civiles sí los establecen, sí los señalan. Ya lo vamos a ver en su momento oportuno. Pero hay otros contratos, porque como te digo, son tan diversos que entonces se necesita, por tanto, crear contratos de acuerdo con la normatividad legal, pero que no están regulados, no están tipificados en ninguna ley civil. Entonces, esos contratos no están regulados, sino que hemos creado
para resolver un problema social que se está presentando en nuestra comunidad, en nuestro grupo o en alguna parte, entonces hacemos este contrato o convenio y le ponemos así, compañeros. Contrato para regular, para etcétera. Vamos a pensar entrega de mercancías, en donde a lo mejor las mercancías están sujetas pues al tiempo, pues por el estilo. En donde a lo mejor se nos olvidó establecer cómo va a ser la entrega, pero son cientos de toneladas. Y si me llegan todas las toneladas que yo contraté en un solo momento, pues imagínate, no voy a tener espacio para almacenar todo ese tonelaje de mercancía. Entonces hago un convenio complementario donde establezca cómo se va a hacer la entrega de mercancías. Vamos a establecer que la primera entrega se hará tal fecha, más tardar, entregando tantas mercancías, la segunda será tal fecha, la tercera, etcétera. Pensando que al momento de hacer el contrato, como decía el chavo, se nos chispoteó, se nos fue, se nos olvidó fijar esto. Entonces, ese contrato de regular la entrega de mercancías obviamente no está contemplado en ningún código civil. Entonces lo hacemos nosotros para poder darle mayor solidez al contrato que hicimos donde se nos olvidó este tipo de cláusulas. Esos son los atípicos denominados, los que no están regulados por ley alguna y que las personas crean para regular una situación especial. Ejemplo, el contrato de convivencia para regular el uso de los bienes de propiedad común dentro que viene siendo un condominio, compañeros. Vamos ahora sí con los contratos. Contrato y contrato jurídico son sinónimos, ¿sí? Pero en el estricto derecho, pues sí podemos hablar de que el acto jurídico es lo general y el contrato es lo particular, lo específico. Sí, el contrato es una especie de acto jurídico. De hecho, diríamos que el contrato viene siendo el prototipo, el icono de los actos jurídicos, el ejemplo más claro de lo que es un acto jurídico. El contrato es el acuerdo de voluntades por escrito, acuérdate, todo por papelito habla nada de que a la palabra. El acuerdo de voluntades por escrito para crear y transmitir derechos y obligaciones. Eso ya lo hemos explicado, lo decimos una vez más. La esencia del contrato, más que nada, es que a través de un contrato se crean y se transmiten derechos y obligaciones. Cuando yo adquiero una casa o compramos una casa, yo no tengo ningún derecho, ninguna obligación sobre esa casa porque no es mía. Por el momento en que yo la compro, se crean a mí una serie de derechos y una serie de obligaciones. El legítimo dueño me está transmitiendo sus derechos y sus obligaciones. Hasta antes de que yo comprara la casa, yo no tenía la obligación de pagar el predial, los servicios, la luz, el agua. No era mi obligación porque no era el dueño. Pero el momento en que compro la casa, me están transmitiendo esos derechos que es ahora yo voy a pagar el predial, los servicios, el agua y la luz. Me están transmitiendo, yo no tenía el derecho de usar la casa. Es más, sería un delito si me meto una casa que no es mía. Pero el momento en que yo adquiero la casa, ya tengo el derecho para disponer de la misma. Como puedes ver, el contrato es un acuerdo de voluntades que debe hacerse por escrito y que se utiliza para crear y para transmitir derechos y obligaciones, compañeros. Cosa muy diferente a lo que viene siendo el convenio. Aguas. Porque una vez lo vimos en otra clase, lo recordamos. Muchas veces las personas consideran que convenio y contrato son iguales, en el estricto derecho son diferentes, aunque los podemos manejar como sinónimos. Pero en un sentido muy estricto, son cosas muy diferentes. Muchas veces pensamos que contrato es cuando lo hacemos por escrito y convenio lo hacemos de forma verbal, oral. No. El convenio es el acuerdo de voluntad, lo mismo que un contrato que debe hacerse por escrito. Pero aquí viene la diferencia en el estricto sentido. Para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. El contrato solo sirve para crear y transmitir derechos y obligaciones. El convenio también sirve para lo mismo, pero además para dos cosas más. Para crear, para transmitir, para modificar y para poder extinguir derechos y obligaciones. Son dos cosas más que el contrato no tiene. El contrato solo sirve para crear y transmitir derechos y obligaciones. En cambio, el convenio sirve para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Vimos en una clase anterior, lo volvemos a repetir.
Hacemos un contrato de arrendamiento donde establecemos en la cláusula 13ª que el presente contrato tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021. Pero el mes de junio, nuestro arrendatario, nuestro inquilino, le dieron su casa al Infonavit y decide terminarlo el 31 de julio y no el 31 de diciembre del 2021. Como te dije en esa clase, no hay problema, sí déjalo, no. Legalmente, tú puedes exigirle a tu inquilino, aunque ya no esté en el departamento, en la casa, que te pague la renta. Porque tu contrato dice textualmente vence el 31 de diciembre y aunque él no esté, se moló a pagar la renta. Entonces tu arrendatario abusado. Segundo, no podemos tachar ahí, ¿sabes qué? No, mira, aquí le pongo un correctorazo, le pongo corrector, le pongo arribita 31 de diciembre en lugar de 31 de julio, 31 de diciembre, ¿no? Acuérdate que todo documento oficial que presenta tachaduras, enmendaduras, deja de tener validez, pierde su valor, pierde su validez. Entonces, abusados con eso. 3, lo rompes, no hay problema, ¿no? Pues lo que haces ante Hacienda, ante la tesorería, te vas a meter en problemas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Hacer otro contrato? Tampoco, porque ya lo reportaste ante Hacienda, ante tesorería, y puede causarte problemas. ¿Qué hago? Un convenio para modificar y extinguir la cláusula 13ª y decir que en lugar de que el contrato vence el 31 de diciembre, va a vencer, o dice vence el 31 de julio. Convenio que celebran las personas fulano, sujeto arrendador y perengano sujeto arrendatario. Adicional al contrato de arrendamiento que se llama con tal fecha para modificar la cláusula de tercera y por tanto extinguir el contrato, donde decía, y ahora dice, esa es la forma o la manera en cómo se utilizan los convenios, compañeros. Y también un convenio, como el caso de hace rato del condominio. No hay ningún contrato que regule las relaciones o el uso de las áreas de zona común en un condominio. Vamos a hacer un convenio, ya no un contrato, sino un convenio para crear la regularización de los bienes de uso común dentro de un condominio. Por eso el convenio tiene una amplitud o una gama más amplia. No solamente crea, admite derechos y obligaciones, sino que también modifica y extingue derechos y obligaciones, compañeros. Una vez que hemos visto todo lo relacionado con lo que viene siendo el acto jurídico, vamos a dar de lleno a los contratos. Dijimos que lo más importante viene siendo el contrato. Y usted como futuro administrador va a saber un sinfín de contratos. Hay que irlos conociendo, porque aunque muchos tenemos la noción, la idea, digo, que es una compraventa, es un arrendamiento, hay contratos que se utilizan mucho en los negocios, en las empresas y que debes de conocer. Los contratos se califican de varias maneras. Y tenemos los contratos relativos de dominio, los contratos relativos de uso, los contratos de garantía y los contratos de servicios, los principales. Dentro de los contratos relativos de dominio tenemos 4. La compraventa, la donación, la permuta, el mutuo o préstamo. Dentro de los contratos relativos de uso tenemos solamente 2. El contrato de arrendamiento y el contrato de comodato. De los contratos de garantía tenemos 3. La fianza, la prenda y la hipoteca. Yo te invito a que los vayas mentalizando, los vayas ubicando. Los vayas, por tanto, en tu mente tenerlos presentes para que en un determinado sepas si la fianza es un contrato tratativo de uso, tratativo de dominio, es un contrato de garantía. Si la hipoteca es un contrato de servicios o es un contrato tratativo de dominio. Y vayamos visualizando, no solamente compraventa, no solamente arrendamiento, son los más típicos, los más comunes, los más comercializados. Sino que además de esto sepamos que hay un mandato, hay un comodato, hay una permuta, hay un mutuo, que ustedes no lo conocemos por ese nombre, sino conocemos como préstamo. Están los contratos de servicios. Los contratos de servicios está el contrato de depósito, el contrato de mandato, el contrato de prestación de servicios o de servicios profesionales. Como puedes ver, tenemos 3, 6, 9, 11 como los principales contratos o los contratos más comunes, que para ahorita muchos de nosotros pues nos resultan que ni tan comunes, ni tan comercializados, tan de sentido común.
Pero al menos hay que irlos conociendo, hay que irlos tratando. La mayoría de estos contratos se llevan a cabo dentro de las empresas y todo buen administrador, independientemente de tu abogado, pues debes de conocer. Imagínate que de repente el abogado te dijera, vamos a celebrar un contrato de mutuo, o tenemos que celebrar un contrato de mutuo. Caray. Pues no mostremos nuestra ignorancia, somos administradores, pero esto no implica ni justifica que no conozca algo de derecho. Sé que es un contrato de arrendamiento. Sí, no hay problema, sí. De hecho, le iba a hablar abogado para que me fuera preparando el contrato de arrendamiento y y a ver si lo tiene presente para hoy en la tarde. Pues sabes que es un arrendamiento. Pero si de repente dicen al revés, oiga, necesito un contrato de mandato, o necesitamos que el gerente que va a hacer este trámite o que va a representar a la empresa, hay que otorgarle un contrato de mandato, pues a lo mejor ahí pues tendríamos problemas para entender qué es esto. Jóvenes, vamos a usar la siguiente clase de todos estos tipos de contratos. ¿Qué son los tratativos de dominio? ¿Qué son los tratativos de uso? ¿Qué son los de garantía? Los de servicios. Pero también vamos a visualizar, compañeros, a tener presente en un momento determinado, ¿para qué sirve cada uno de estos contratos? No en forma detallada, en forma precisa, porque pues el curso obviamente no nos alcanza para llevarlo a cabo. Estaríamos de un segundo hasta tercer curso para verlo con todos sus pormenores, con todos sus detalles. Y por resulta que esto sería demasiado difícil por el plan de estudios y por el tiempo que se tiene en lo que viene siendo la opción que estás llevando a cabo. Pero sin embargo, sí necesitamos en consecuencia tener la idea de que son cada uno de estos contratos. Para que en su momento oportuno, tú como futuro administrador, sepas manejar este tipo de operaciones, este tipo de situaciones. Entonces tenemos ahí y verlos visualizando, más que visualizando, mentalizando. Dijimos que eran 11 tipos de contratos más importantes. Analízalos y mentalízalos de esta manera. Contratos relativos de dominio. Son 4. Compraventa, donación, permuta, mutuo o préstamo. Contratos relativos de uso, arrendamiento y comodato. Contratos de garantía, fianza, prenda, hipoteca. Contratos de servicios, depósito, mandato, prestación de servicios o de servicios profesionales. ¿Sí? Hay que, jóvenes, ahí te dejo con esto para que te vayas mentalizando, preparando y en un momento determinado, la siguiente clase los vamos a ir desglosando uno por uno. ¿Sale, jóvenes? Estamos en comunicación, nos estamos viendo. La siguiente clase